silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno. Producciones Siglo presenta Espacio Cultural de la Asociación Uruguaya de Escritores. Lo nuestro es arte. De esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes. Amigos, estamos al aire en la 88.7 Radio Ciudadela en nuestro programa Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a la periodista Nisa Todaro los acompañaremos en los próximos 60 minutos, conversando como siempre lo hacemos sobre distintos autores o artistas en general, tanto nacionales como extranjeros. En la cabina de control, hoy, en una situación muy especial para todo el país, nos acompañan Roberto Lagarde y Esther Ferreira. Sin ellos, hoy no podríamos haber armado este programa. Veremos cómo seguimos en los que vienen. Pero bueno, les agradecemos infinitamente este gran esfuerzo que están haciendo por sacar Esto es Arte al aire. Este es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, donde en situaciones normales nosotros nos reunimos en el Ateneo de Montevideo los segundos y cuartos jueves de cada mes. Les cuento que aquellos que quieran saber las actividades que hacemos, pueden consultar en la página web de audeuruguay.weebly.com y quienes nos quieren hacer llegar alguna consulta, comentarnos sobre nuestros programas, bueno, lo pueden hacer a través del correo electrónico de asociacionuruguayaescritores@gmail.com. En un rato Nisa Todaro les va a repetir también la página web y el correo electrónico. Bien, y nosotros tanto en el Ateneo de Montevideo, cuando en situaciones normales nos reunimos, como tanto aquí en la radio, lo que hacemos es divulgar distintas propuestas, como por ejemplo presentaciones literarias, los concursos literarios, los talleres literarios, las actuaciones musicales y poéticas, los homenajes y las conferencias. Bien, aquellos interesados en promover sus espectáculos y también sus negocios pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com o también a través del WhatsApp 099-622-381. Bien, nosotros vamos a pasar entonces ahora a los anuncios que tenemos para esta semana, que bueno, un poco alterada la situación. Nisa, contanos un poco qué es lo que tienes para decirnos. Nuestras actividades se realizan los segundos y cuartos jueves de cada mes, aunque debido a las medidas de público conocimiento, nos vemos obligados a suspender las actividades previstas para el mes de marzo y abril. Esperamos que todos tomemos conciencia y seamos solidarios. Acatar la resolución del gobierno es la forma más acertada para poder vencer a este flagelo que cambió el curso de nuestras vidas. La página web de la asociación es audeuruguay.weebly.com. Ahí se encuentra la información de todo lo que realizamos y el correo electrónico es asociacionuruguayaescritores@gmail para quien desee comunicarse con nosotros y así poderle evacuar alguna inquietud o simplemente para asociarse a la institución. El anuncio que tengo para hoy es el concurso de poesía Paulina Medeiros de la Asociación Uruguaya de Escritores, que continúa abierto, pero le quedan pocos días porque vence ahora nomás el 31 de marzo. Así que apurarse si todavía desean participar en este concurso del cual hemos recibido trabajos de todas partes del mundo. Vence el 31 de marzo, como ya les había dicho, y las bases se encuentran disponibles en la página web que era audeuruguay.weebly.com. Y ahora vamos al homenaje. El homenaje de hoy se trata de Fyodor Dostoyevsky. Pero Daniel nos va a hablar primeramente sobre la vida de este gran escritor.
Bien, como ya les anuncié a la Nisa, hoy vamos a conversar sobre Fyodor Dostoyevsky. Hoy conversaremos sobre un hombre cuya vida estuvo cargada de situaciones difíciles de resolver, creo que para cualquier persona. Lo hemos visto también en otros autores que han pasado por programas anteriores. Gran parte de los artistas, no todos, han tenido vidas muy complejas y no obstante han podido superar estos trances, obstáculos, estas penurias que a otros quizás lo pudieran derrumbar. Pero si me permiten, creo que es interesante abordar este tema en particular del homenajeado de hoy, el caso de Dostoyevsky, comentando especialmente cómo es posible superar, aceptar o sobrellevar una vida tensa, sofocante, o que además de esto está rodeada de una enfermedad personal o una tendencia patológica que la tendencia patológica me refiero en general, ¿no? Como otros autores, como hemos citado ya a Hemingway, ¿no? En este caso es una enfermedad personal que además está enmarcada dentro de un contexto social adverso, pero aún así poder crecer y poder crear, o si se quiere, construir un mundo paralelo en la ficción como herramienta para autosanarse. Esto es, a mi entender, podamos o no compartirlo, es lo que ocurrió con este escritor homenajeado, Fyodor Dostoyevsky. Aclaro, no pretendo decir que las obras de los autores que han vivido una sucesión de experiencias traumáticas tengan más valor que la de aquellos que han logrado publicar y hacerse conocidos viviendo una vida más normal o alejada de las carencias o dificultades. Destaco sí la gran fuerza de voluntad en aquellos que han podido transformar lo adverso en historias que derivan hacia un mundo distinto, solo para prolongar los momentos de escasa felicidad o de tranquilidad o de penurias, como en este caso. Fyodor Dostoyevsky fue uno de tantos autores, como les decía, que tomaron la pluma y se sumergieron en las hojas en busca de probables respuestas, y así convertirse, en este caso, en uno de los escritores rusos más leídos de la historia. Dostoyevsky nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821. Cuenta su historia que él fue el segundo de 7 hermanos. Su padre, que era médico en el hospital de Moscú, cuando Fyodor tenía 11 años, logra adquirir unas tierras en una aldea cerca de Tula, donde trabajaban varias personas, donde al parecer 7 años más tarde, los trabajadores del establecimiento rural, cansados del maltrato y del despotismo de Mijaíl, el padre de Dostoyevsky, lo asesinan en situaciones que no están claras. Algunos biógrafos cuentan que fue así, pero otros dicen que no, que Mijaíl fallece de causas naturales, pero que otro terrateniente vecino de la familia Dostoyevsky hizo trascender esta versión para comprar la propiedad a un precio menor. He aquí donde se rompe un mito. La viveza criolla es también rusa. Es que el ser humano es así como somos todos, más allá de las fronteras, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Nos distinguen las costumbres, pero nos emparentan las mañas. Creo que esta es una frase que podríamos colocar por allí en la radio. Bueno, siguiendo con la vida de Dostoyevsky, esta historia, como les decía, del asesinato del padre de Fyodor,
Mijaíl, es fabricado o no, no lo sabemos, pero creo que algo de verdad existió. La madre de Fiodor fallece de tuberculosis y era ella, María, quien se preocupaba por la educación de sus hijos y era ella quien mantenía el calor del hogar. Cuando María fallece, su esposo se vuelve alcohólico y su carácter se vuelve más irritable, llevándolo a tener distintos problemas con todos, ¿no? Con su esposa, con todos sus hijos. De allí que es probable que la historia del vecino, a que otras investigaciones apuntan que fue el que inventó la trágica muerte de Mijaíl, ahogado en vodka, en manos de quienes trabajaban para él, fue así. Pero también Dostoyevsky escribe en un artículo en 1928 muy conocido llamado Dostoyevsky y el parricidio, que cuenta algo más o menos así. Que él sentía él tenía un gran sentido de culpa debido a las veces en que vio enfrentarse a su padre por el alcohol, con su madre y con el resto de sus hermanos y con él mismo, ¿no? Y eso le nublaba la razón. Entonces, en muchas ocasiones, él le deseaba la muerte, ¿no? Imagino el tormento que pudiera haber vivido. Situaciones que hoy en día se viven también, ¿no? Cuando Fiodor y sus hermanos quedan solos, y Mijaíl, uno de sus hermanos, son enviados a la escuela de ingenieros militares. En ese periodo es que Fiodor se interesa por la literatura y conoce, bueno, a Pascal, a Victor Hugo, a Shakespeare. Él tenía entonces 18 o 19 años. Pero después Fiodor es ascendido a alférez ingeniero de campo. Y en ese año, en 1841, escribe dos obras teatrales románticas, María Estuardo y Boris Godunov. Es interesante resaltar cómo Dostoyevsky canaliza todo por la escritura. Primero, el vivir en un hogar con tanta discordia por parte de su padre y luego cómo logró coexistir con la epilepsia que padecía y que además termina incorporándola en sus obras, como por ejemplo podemos encontrar en El Idiota, una publicación de 1868, o La Patrona, publicada en 1847. La epilepsia también le sirvió para no servir en el ejército en Siberia. Fiodor buscó atenuar los ataques epilépticos con distintos especialistas. Incluso lo atendió Sigmund Freud desde lo psicológico. Estuvo, sí, bien tratado desde lo clínico y muy bien tratado por su genio artístico, que supo convertir lo adverso en oportunidad, como antes le mencionaba. Dostoyevsky despierta a la literatura cuando, siendo soldado, tiene que pagar una deuda que mantenía con un prestamista y traduce una obra de Honoré de Balzac. Es entonces que, bueno, despierta así esa vocación y así es que también pide la baja en el ejército con la idea de abocarse a la literatura. En 1845 escribe la novela Pobres Gentes, la que le proporciona su primer éxito y buena crítica, convirtiéndola un año después en una de las obras más leídas y a él en una celebridad literaria. Esta nueva etapa también fue seguida de episodios muy fuertes de epilepsia, pero continuó escribiendo, creando y superando sus crisis. Entonces publica El Doble en 1846, Noches Blancas en 1848. Estas novelas sí no alcanzan el éxito de la primera y esto también le provoca una gran depresión, a lo que se le sumaba también una situación financiera bastante débil y también había contraído otras deudas. Fyodor Dostoyevsky se incorpora allí a un grupo de jóvenes intelectuales que se llamó Liberal Círculo Patrashevsky,
quienes conspiraban contra el zar Nicolás I. Este se mostraba reacio a cualquier organización clandestina que pusiera en peligro su autocracia, y así Dostoyevski junto a otros integrantes del Círculo Liberal son detenidos y condenados a muerte. Cuando son detenidos, en esta ocasión son llevados al patio con los ojos vendados para ser fusilados, pero su pena fue conmutada, mientras que escuchaba los disparos a su alrededor. Luego fue condenado a trabajos forzosos en Siberia. Parece que todo termina en Siberia, en Rusia. Esta situación hizo que sus ataques epilépticos fueran en aumento. Y allí él, comienza a padecer un calvario tras otro. Fue torturado y encerrado por largos periodos, incluso hasta dentro de un ataúd. Años después, Dostoyevski cuenta parte de los sufrimientos que padeció, describiendo con mucho detalle cómo eran encerrados en verano para que sufrieran el calor y cómo en invierno también eran condenados a padecer las bajas temperaturas de Siberia. Y según él describe, y hay que leerlo porque realmente es espantoso, vivían como animales. A pesar de esto, Fiodor, fue liberado en 1854. Estuvo 5 años preso y se reincorporó al ejército también como parte de la condena. 3 años después se casa con la esposa de un amigo suyo, tras quedar ella viuda, y el zar Alejandro II decreta una amnistía que le favorece, recuperando el permiso para continuar publicando, y también recupera, no sé si todo, pero parte de los bienes que tenía. Dostoyevski se vuelve muy crítico de las políticas impartidas en ese momento. Fue una persona tan crítica de la sociedad y del ser humano como individuo que es muy difícil ubicarlo en un sitio desde la política. No se ajusta a las ideas socialistas, estaba en contra de cualquier método violento de cambio social, tanto progresista como reaccionario. La vida de Dostoyevski está cargada así de historias, pero más detalles se los va a decir Nisa ahora en un ratito. Sí, les voy a mencionar que fallece en febrero de 1881 de una hemorragia pulmonar y de un ataque epiléptico. También les cuento que durante su cortejo se acercaron a su féretro representantes de todas las agrupaciones reconociéndole su genio. Otras obras de Dostoyevski, además de las ya mencionadas, Crimen y Castigo, no la mencioné, El Jugador, El Eterno Marido, Memorias del Subsuelo, El Adolescente y Los Hermanos Karamazov, de 1881, publicada un año antes de su muerte. Nisa, contanos ahora después la segunda parte, pero primero vamos a ir al primer corte del programa, y siempre asociando al homenajeado con una música. Lo vamos a hacer a través de una banda de punk rock uruguaya, la Trotsky Vengarán, el tema En el Final. Tanta rabia atrapada
Amigos, volvimos del primer corte y continúa Nisa Todaro con el homenaje a Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky. Existen muchos grandes escritores a lo largo de la historia, pero si hay un autor clásico universal que ha marcado la historia de la literatura, es sin lugar a dudas Fyodor Dostoyevsky. Es considerado un genio dentro de los autores rusos clásicos. Sus obras continúan considerándose hoy en día obras maestras difíciles de superar por su temática y la destreza en el ritmo y forma de escribir. Virginia Woolf llegó a preguntarse si realmente valía la pena leer a otro autor. Según la psicóloga española Marta Guerri, nunca antes un autor ruso había examinado tan minuciosamente las complejidades psicológicas de los sentimientos internos del hombre y el intrincado funcionamiento de la mente. Lo excelente de sus novelas se encuentra en la increíble forma que tiene para retratar la psicología humana con todas las angustias y sus dudas existenciales, como lo hace en Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov, o bien en El idiota. Ahora les voy a hablar de Crimen y Castigo. Es una novela que fue publicada en 1866 y relata la historia de un crimen cometido por el ex estudiante Rodion Ramanovich Raskolnikov y sus consecuencias. Este es el personaje principal de la historia que vive en un diminuto apartamento de San Petersburgo. Piensa que está destinado a grandes proezas, pero la miseria en la que vive le impide alcanzar todo su potencial. Según la licenciada en letras venezolana Daniela Marterano, en esta obra se presenta una interrogante moral, y es esta: ¿será que el asesino de una persona vulgar y despreciable sería moralmente condenado si el objetivo es superior? Raskolnikov piensa que todas las personas superiores cometen asesinatos para alcanzar sus objetivos, los cuales eso representa un avance para la humanidad. Y está convencido de que él es una de esas personas. Por lo tanto, cree que matar a una vieja vara, usurera de oficio, que presta dinero y cobra intereses altísimos, y a la vez a la que maltrata a su hermana menor, está convencido de que esto no es moralmente condenable, aun cuando sea ilegal. Entonces, ¿qué hace este ex estudiante? Planea asesinarla. Pero ¿cuál es una de sus mayores preocupaciones? El efecto psicológico que a futuro pueda dejar en él. Dostoyevsky maneja el lado psicológico de esta historia de una manera excepcional, porque Raskolnikov cree que podría ser afectado por el remordimiento y esto para él es una enfermedad. Finalmente la asesina y el protagonista entra en un estado febril y de delirio. El lector se encuentra envuelto en una infinidad de detalles que acompañan el relato y pasan por la mente del asesino. Una de las principales interrogantes de esta novela es que aun cuando el criminal crea que el delito es moralmente justificable y es lo suficientemente hábil como para esconder las pruebas, ¿recibirá su castigo igualmente? Es aquí donde se ve el tono de ensayo filosófico sobre la moral y esa relación que posee el individuo con la sociedad que lo rodea. Raskolnikov no siente culpa por lo que hizo, por lo cometido, pero la comunidad actúa poniéndole una presión moral. Por ejemplo, cuando ve a su hermana y a su madre en San Petersburgo, después del crimen, eso lo perturba y muchísimo. Pero este personaje central sigue convencido de que el asesinato que cometió no está mal, por lo tanto intenta evadir el castigo, inclusive estando en prisión. Pero por otro lado, vemos que sus acciones y perturbación se calma después de la confesión. Por lo tanto, este es un indicio de contradicción. Y por último, en realidad parece que lo que busca desde el primer minuto después del crimen es el castigo. Él no saca provecho de los bienes robados y cuando compadece ante el juez su irritabilidad y provocaciones lo delatan. Entonces el lector se pregunta, ¿el deseo de Raskolnikov no será que quiere que sea descubierto y sufrir el castigo?
La tensión envuelve los diálogos de los personajes y ellos tienen solidez propia, independiente de la historia central. La agotadora descripción física y moral que realiza Dostoyevsky en torno a los personajes ayuda a crear un mundo alrededor de ellos. El contenido filosófico del libro suma aún más el valor al fluido y atractivo del relato. Es una novela que da lugar a grandes cuestionamientos, una de las grandes obras maestras de la ficción literaria, que se transformó en una novela-ensayo. Dostoyevsky fue un pionero en este tipo de narrativa. Realmente esta novela es sensacional. Y la otra que tengo para comentarles es El idiota, que fue publicada originalmente en la revista literaria El Mensajero Ruso, que fue eso entre 1868 y 1869. Dostoyevsky demuestra en El idiota que ser perfecto no tiene por qué ser algo bueno. El protagonista de la novela, el príncipe Lev Mishkin, es un hombre ideal. En ella el autor retrata a un hombre perfecto, compasivo y comprensivo con las personas sin que la ira le llegue. Las personas a su alrededor lo toman por idiota. Tiene algunos problemas de salud, es epiléptico, como el autor. Todos los personajes de la novela, excepto el príncipe Mishkin, están obsesionados con algo o con alguien. El autor muestra la parte más profunda y mística de estos personajes. Esta es la segunda novela larga de Dostoyevsky. La persona en apariencia ingenua que encontramos cuando regresa a Rusia de un sanatorio suizo para alojarse con una pariente lejana, la señora Shepanchin, esposa de un acaudalado general. Está ambientada en San Petersburgo de la década de 1860. La narración describe el impacto que causa Mishkin en los Shepanchin y el medio social en que viven. El príncipe sirve de impulsor en el conflicto entre la hipocresía social y los sentimientos que disfraza en aspectos como el dinero, la posición social, el sexo y el matrimonio. Dostoyevsky cambia su plan a medida que escribía la historia. Del principio iba a hacerla sobre un pícaro que acaba encontrando a Dios, pero luego dedicó su novela a otro tema, el ideal cristiano, encarnado por Mishkin. Era deseable en el mundo moderno. El autor tenía que ser lo más fiel posible a la realidad, ya que estaba escribiendo sin un determinado final en mente, solamente proponiendo circunstancias y escribiendo como los héroes reaccionarían según su naturaleza, y eso no fue nada fácil. Como cualquier buena novela rusa, El idiota incluye a muchos personajes de nombres difíciles y mueve los hilos de la intriga y la pasión frente al fondo de la emergente modernidad burguesa. Realmente otra novela de Dostoyevsky increíble. Otra que tengo para comentarles es Los hermanos Karamazov, 1880. Se la define como una novela filosófica y se encuentra situada en Rusia. Su tema principal es sobre Dios, la moral y el libre albedrío. Es esta la última y gran novela de Dostoyevsky, en la que van a parar todas las preocupaciones éticas y religiosas en las que aparecen a lo largo de su novelística. Plantea en una trama dramática de gran intensidad imposibles problemas éticos que él mismo vivió a lo largo de su abrumada vida. La muerte del padre, inhumano, infame, falso, borracho y libidinoso, hace recaer la sospecha sobre uno de sus hijos, Iván Karamazov. Esta novela, la última obra del gran escritor, expone un cuadro acabado de la sociedad rusa de mediados del siglo XIX. Dostoyevsky es el maestro por excelencia en pintar con palabras cómo las personas establecen relaciones perversas, se manipulan y corrompen por dinero
manifiestan pasiones bestiales. El autor plantea así uno de los ejes de la obra, la moralidad de los actos humanos y el crimen enfocado en su aspecto moral como delito y en el religioso como pecado, las dos grandes obsesiones de Dostoyevsky. Bueno, hasta aquí voy con las 3 novelas que tenía para comentarles hoy sobre este gran escritor. Amigos, ahora vamos al segundo corte. Continuamos con la banda de punk rock uruguaya Trotsky y Vengarán y vamos a escuchar Más allá o más acá. No creo en la suerte, no creo en la justicia de la ley del más fuerte. No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor. No creo ni en mis ojos, pero creo en vos. Más allá del tiempo, más allá de la sangre, de la belleza, de las promesas. Quiero que te acuerdes esto que te digo, donde el viento te lleve, yo voy contigo. Y si la confianza te deja tirillar, si el desengaño no te deja ser fiel, cuando la mano venga a olvidar y la angustia te ponga contra la pared, más allá de la rabia, más allá de la ira, de la venganza, de las mentiras, quiero que te acuerdes esto que te digo, donde el viento te lleve, yo voy contigo, y más allá o más acá, acordate que yo te más allá de la sangre, de la belleza, de las promesas, quiero que te acuerdes esto que te digo, donde el viento te lleve, yo voy contigo, más allá de la rabia, más allá de la ira, de la venganza, de las mentiras. Y más allá o más acá, acordate que yo te Bien, ahora nos toca este segmento llamado Cumple Literarios y vamos a ver quiénes cumplen en marzo. 3 autores como siempre, Ángel de Saavedra, Paul Bronheim y Octavio Paz. Le deseamos el feliz cumpleaños, o celebramos este aniversario, mejor dicho, a Ángel de Saavedra, nacido el 10 de marzo de 1791. Fue dramaturgo, historiador, poeta, pintor y estadista español. Su obra más conocida, Don Álvaro y la fuerza del Sino. Celebramos el cumpleaños también de Paul von Heyse, nacido en Alemania el 15 de marzo de 1830. Fue novelista, dramaturgo y poeta, considerado un genio lírico después de Goethe. Su obra más importante, La muchacha de Trepi,
publicada en 1858. También tiene publicada como una gran obra Andrea Delfín, una novela de 1859. Y también Hijos del Mundo de 1873. Celebramos también el cumpleaños de Octavio Paz, nacido en México el 31 de marzo de 1914. Fue poeta, ensayista y diplomático mexicano. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990 y es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX y uno de los poetas hispanos más importantes. Como algo anecdótico para aquellos que no saben, Octavio Paz fue quien recibió a Aida Vitale en México cuando ellos se exilian con su esposo, con Enrique Fierro, y bueno, es allí donde tanto Aida Vitale como su esposo comienzan a incorporarse al medio literario de México, al medio cultural de México. Bueno amigos, hasta aquí los cumple literarios del día de hoy. Voces en nuestro tiempo. Nuestro homenajeado de hoy, Fyodor Dostoyevsky, dijo: el misterio de la existencia humana no radica en mantenerse vivo, sino en encontrar algo por lo que vivir. Antes de comenzar con nuestros poetas, escuchemos algunas frases de este autor que demuestran lo bien que conocía el alma humana, gracias probablemente a sus terribles experiencias personales. Escuchemos a Dostoyevsky. 2. Si quieres ser respetado por los demás, lo mejor es respetarte a ti mismo. 3. La segunda mitad de la vida de un hombre está hecha únicamente de los hábitos adquiridos en la primera mitad. 4. Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. 5. Todo tiene una línea. Cruzarla sería peligroso porque una vez cruzada es imposible volver atrás. 6. El amor en acción es una cosa áspera y terrible en comparación con el amor en los sueños. 7. Amo a la humanidad, pero para sorpresa mía, cuanto más quiero a la humanidad en general, menos cariño me inspiran las personas en particular. 8. No sé cómo callar cuando mi corazón está hablando. 9. A veces nos encontramos con personas, incluso perfectos extraños, que comienzan a interesarnos a primera vista, de repente, antes de que se haya dicho una sola palabra. 10. Es mejor el hombre que confiesa francamente su ignorancia que quien finge una hipocresía. 11. Se necesita muy poco para destruir a una persona. Simplemente necesitas convencerlo de que nadie necesita lo que él hace. 12. En un corazón que ama de verdad, o son los celos los que matan al amor, o es el amor el que mata a los celos. 13. El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. 14. No llenes tu memoria con los rencores, para que no te quedes sin espacio para los momentos hermosos. 15. Dejar de leer libros es dejar de pensar. Ahora escuchemos a nuestros poetas. Comencemos con Rafael Courtoisí, figura presente en nuestro espacio Voces en nuestro tiempo. No podía faltar hoy un poema del principal poeta de la actualidad, esta vez leído por su propia hija. Diario de la peste. 2. El virus también obra en el lenguaje, lo modifica, hace que mute su sintaxis y su semántica. La cuarentena no es de 40 días, es de 14 o de 7 o de 5, y en lo errático, en lo impreciso de la longitud del período y sobre todo en la vaguedad del significado de cuarentena, subyace otro terror sutil. La cuarentena consiste en velar armas caídas, espadas sin punta y sin filo, sin rigidez ni eficacia, instrumentos inertes. Los brazos y las piernas quietos, en espera, los dedos tensos, los labios que no deben besar, la respiración y el aliento que deben necesariamente ser desviados en la presencia del semejante, los gestos de la respiración vigilados, como en una liturgia carcelaria donde el recluso es uno mismo,
el cuerpo de uno, su vulnerabilidad, el tallo del cuerpo siempre curvo en su endeblez. Cuarentena quiere decir simplemente dejar que el tiempo transcurra sobre los cuerpos humanos, en aquello que ocupa más horror en cada uno, en cada mónada del tejido colectivo, en cada individuo, el aislamiento. Se trata de una dialéctica entre el terror al contagio y el terror a la soledad, a vivir solo, a morir solo, a estar solo irreversiblemente en el padecimiento, a la espera de una improbable cura, de un sobreseimiento, de una salida decorosa y puntual que no exonerará al sospechado de peste de ser lo que es, un punto en el universo humano, alejado de los otros. Y es aquí que la virtualidad omnipresente y múltiple de los medios de comunicación, de los artilugios tecnológicos que hasta muy poco nos mantenían eficazmente comunicados, se vuelve patética. El móvil transmite la voz del otro, pero no acaricia. La respiración y el gemido se brindan en una sonoridad sin materia orgánica, lejana siempre del imposible punto de encuentro de quienes dialogan. Todo es simulacro del roce. Los cuerpos no se encuentran nunca. Padecen solos en la inmaterialidad inalámbrica, distante, ambigua, escuetamente algorítmica. Es la ilusión del encuentro, y no el encuentro. Es el lenguaje con sus funciones fática y cognativa, fracturadas en su esencia, pero sobre todo es el lenguaje con la función poética agujereada, perforada en su alma leve por el virus. Salvajes de la uruguaya Marosa Di Giorgio. Después de la lluvia, la abuela hacía masitas con el arco iris y las frutas viejas, y una garza viene a pedir un favor, el sombrero largo y transparente. La abuela la invita y se sale agua blanca desde todos los rumbos, desde todas las hojas del almanaque. Los vasos de colores van a hablar con la garza. La magnolia tiende sus fuentes para atrapar a las peras que van a caerse, de piel celeste y corazón de nieve. Pero hay extrañas cifras en la cara de las peras. Vamos a sumar todos esos 13 enigmáticos y ver qué resulta. Y en la casita de madera, pequeña junto a la casa grande, las cañas combaten llenas de agua, de azúcar y licor, y la papa se entreabre y deja salir una violeta desde su corazón de papa. Y la abuela baja al jardín y destroza una pareja de novios diminutos, y pasa el caballo que tiene un nombre hermoso, el que se llama Daniel y sabe reír, y los viejos sin dientes van al maizal a mirar las duras dentaduras y las chalas de fumar, y la magnolia viste larguísimo collar de perlas, vestidos bordeados de perlas, y están los hongos por todas partes, aquí y allá, como manzanas de espuma, naranjas madurísimas, la piel todo picada de maíces y esmeraldas, y el bicho que nace después de la lluvia cruza el jardín de norte a sur, oscuro y esquelético, y lleva a uno de nuestros parientes muertos. Muy lindo lo de Rafael Courtoisí, como siempre, siempre nos deleita con su poesía. Ahora vamos a escuchar a Carolina Zamudio. Es una escritora argentina que nos trae un relato leído del libro Los papeles salvajes de Marosa Di Giorgio. Escuchemos a Carolina. Lindo lo de Rafael Courtoisí, como siempre, siempre nos deleita con su poesía. Ahora vamos a escuchar a Carolina Zamudio. Es una escritora argentina que nos trae un relato leído del libro Los papeles salvajes de Marosa Di Giorgio. Escuchemos a Carolina. Pose de desasosiego. Ahora todo parece mugre. Hay una película de polvo sobre la mañana limpia de un paisaje otoñal que se agrava, donde se está tensando, donde no todo tiene dos pies que lo sostengan. Se vuelve cada vez más simplista, bien y mal, malo y bueno. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabores que nos evitan prolongar nuestros afectos.
pero estaba aquella línea de pensamiento que le dejaba a uno satisfecho. ¿Cómo iba uno a bajarse de aquí reptando para, ojalá, llegar a un arenal perfectamente llano y al mismo nivel que el agua? Y todo volvería a parecer nuevo y usado. De repente, un grito convincente. Aparece gente en parejas, en tríos, y no es eso solamente. Pero por todos vosotros, a quienes he abandonado, a quienes he ignorado, dejando que os guisaseis en vuestro propio caldo, para quienes no he sido el amigo que se acerca, pido perdón. Una canción nueva como la lluvia. Por favor, cantádmela. Tere Corondi, compartiendo a John Ashbery. Excelente lo de que nos trajo Tere Corondi. Ahora tenemos a Roberto Lagarde, nuestro operador estrella, que hoy nos va a deleitar con un poema de su autoría. Escuchemos atentamente, por favor, a Roberto. Entre morir y nacer existe algo. Es como el vacío que también está lleno. Y este momento en el que pienso, como cuando duermo, que estoy despierto. Felicitaciones, Roberto, realmente nos sorprendiste con tu poema, realmente. Bueno, ahora tenemos a Gabriela Savini, que es una empresaria uruguaya, integrante del libro colectivo recientemente editado Las Lunas de Pandora, que lamentablemente lo íbamos a presentar en Aude el próximo 26, pero por obvias razones quedó para más adelante. Escuchemos a Gabriela Savini. Dijiste que te esperara, lo que nunca pensé, que no regresarías. Tus manos mi infancia marcaron, manos pequeñas, dedos cortitos y gorditos, manos laboriosas como nunca jamás volví a ver. Tus uñas pintabas, tus manos cuidabas, a pesar que las deteriorabas con tus tareas que nunca dejabas. No regresaste para poder decírtelo, pero hoy sí sé que tus manos heredé y con orgullo portaré. Tu tacto era como deliciosa miel que a mis manos endulzaban. Nunca sabré si a ti llegué de la forma que soñé. Abuela Esther, aquí estaré como cuando con mis pequeñas manos las flores arropé para irte a ver y a tiempo no llegué. Bien amigos, ya en el final de Esto es Arte, ya con un programa concluido en condiciones muy especiales, les digo hasta el próximo programa. Gracias por habernos escuchado y fue una alegría haber compartido este momento en el programa también de Voces en Nuestro Tiempo, junto a poetas como Rafael Courtoisí, Teresa Corondi, Carolina Saumudio, haber escuchado un poema de Joana Ibarburu, entre tantos otros. Bueno, adiós. Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos una vez más en la 88.7 FM Radio Ciudadela. Hasta la próxima semana. Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno, de esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes, no eres más que un espectador asombrado. Posibles realidades plasmadas dentro del plasma que cobran vida entre nanoceldillas procesadoras del intelecto nuevo. No te asustes o te apartes, no corras, no es malo. Es simplemente, es silencio. Por tus oídos ascendieron los ruidos
que alguna vez hemos inventado, y los que no, llenándote el cerebro de timbales, tintineos, sirenas y explosiones, máquinas en su apogeo. Incluso susurros anónimos, ocultos, detrás de un velo que parece real. No te asustes o te apartes, no corras, no es malo, es simplemente silencio. Silencio.